Vamos a comenzar. La semana pasada, la antepasada más bien, habíamos comenzado el 11 de Apocalipsis y nos detuvimos nada más en el 11.1, si te acuerdas. Ahí en Apocalipsis 11.1, donde dice Juan: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Luego dice: pero el patio que está afuera, déjalo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y después dice: y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollarán, quedamos que era destruir, pisotear, ¿te acuerdas? Entonces, ¿de qué hablaba el 11.1? Está hablando de un suceso que ya pasó. ¿Te acuerdas lo que hablamos la semana pasada? Cuando dice hollarán la ciudad santa, destruir la ciudad santa. Ese suceso está anunciado varias veces en la Biblia. Está anunciado, por ejemplo, en Lucas 21:24. Lucas 21:24 dice que Jerusalén será hollada por los gentiles. También es el mismo evento, el mismo suceso que profetizó Jesús en Mateo 24. Si te acuerdas, en Mateo 24, cuando salen precisamente del templo, los discípulos le decían que viera la belleza del templo, ¿te acuerdas? Y Jesús les dijo en Mateo 24:2, bueno, ¿ves todo esto? Y les dijo Jesús: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba anunciando que ese templo iba a ser derribado, que iba a ser destruido. La semana pasada vimos cuándo fue eso. Por allá lo notamos, fue en el año 70 después de Cristo, ¿te acuerdas? Cuando tuvieron guerra los judíos con los romanos y fue destruido el templo y fue destruida Jerusalén. Ese mismo evento, ese mismo suceso es del que habla Daniel 9:26. Daniel 9:26, que dice que después de las 62 semanas, decía ahí, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Eso es lo que vimos en Daniel. Y la semana pasada nos detuvimos ahí en el libro de Daniel. Y estudiamos todo Daniel 9, si te acuerdas. Y vimos, de acuerdo al contexto, vimos que Daniel, la profecía de Daniel que está en Daniel 9, no es una profecía para el fin del mundo, sino que estaba anunciando precisamente la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. Y después todo lo que había de pasar, que dice ahí en Daniel 9, concuerda exactamente con lo que hizo Jesús. Por ejemplo, en Daniel 9:24 vimos que decía que iba a terminar la prevaricación, que iba a poner fin al pecado, y eso lo hizo Jesús en la cruz. ¿Te acuerdas que Juan decía de Jesús: es el Cordero de Dios que hace esto, que quita el pecado del mundo? Dice que iba a expiar la iniquidad, eso también lo hizo Jesús. Dijo que iba a traer la justicia perdurable, pues eso también lo hizo Jesús. Y dijo que iban a ungir al Santo de los Santos, y ese es Jesús. Todo lo que vimos en Daniel 9:24 se cumple en Jesús. Todo lo que vimos también después en el 9:27 que iba a pasar a la media semana, dice que iba a confirmar el pacto con muchos. Ese es Jesús el que confirmó el pacto, el nuevo pacto. Dice que iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, y también eso lo hizo Jesús. Cuando Jesús fue sacrificado, ya de ahí en adelante ya no se necesitan más sacrificios ni ofrendas, ¿verdad? Nada más la de Jesús es la única que necesitamos. Ahora, hablando, ¿te acuerdas de Daniel que hablábamos que era una profecía de las 70 semanas? Lo que estamos hablando que hizo Jesús pasó
dentro de la última semana, ¿te acuerdas? Dentro de la semana 70. Y para ser más exacto, ahí decía Daniel 9:27, incluso después de a la media semana es cuando Jesús es crucificado. Y todo lo demás viene después de la media semana. Aquí no sé si tengas dudas, si te quedó claro cómo contamos las semanas de Daniel. ¿Te acuerdas? Porque la profecía de Daniel habla de semanas, pero lo primero que decíamos la semana pasada, no son como hoy pensamos, ¿no? Hoy nosotros si alguien nos dice la palabra semana, pensamos en 7 días en automático, ¿no? Pero para los judíos era lo contrario. Cuando decían semana, casi automáticamente pensaban en años, en semanas de años, o sea, en 7 años. Y de hecho la palabra semana solo significa un conjunto de 7. No tiene que ser días o siglos, lo que sea, pero es un conjunto de 7. Es como cuando decimos la palabra docena, pues pueden ser de donas, de rosas, de días también, pero la palabra docena significa 12 y la palabra semana significa 7. Entonces ahí por eso empezamos a contar así, no sé si te acuerdas, que eran semanas, pero de años. El libro de Daniel empezaba diciendo que empezáramos a contar desde la salida de la orden, de la restauración, ¿te acuerdas? Y la orden que tomamos nosotros está entre el 457 o 458. De ahí lo que tenías que acordarte, que la cuenta como es antes de Cristo es para atrás. Cuando nos dice que la primera son 7 semanas, luego más 62 semanas, son 69 semanas de años, nos da igual a 483 años. Que de cuenta que los tendríamos que llevar hasta acá, hasta el 0, y luego del 0 empezar a contar para adelante. Aplicando así nomás las matemáticas, que serían 457 menos 483, nos llevaría exactamente al año 26 después de Cristo. Pero y luego hablábamos ahí de otro detalle, ¿te acuerdas? En la conversión de años, cuando cambió el calendario, porque acá se contaba de una manera, ¿no? Y acá se cuenta de otra manera. Cuando cambió el calendario, cuando Jesús partió la historia, ¿no? Hay un sabio, era astrónomo, él es el que hizo las primeras cuentas, se llama Dionisio, ¿no? Y ahora él es el que se aventó todos los cálculos y todo, y empezó el calendario acá. Y después después de él vienen otros sabios y hacen las cuentas otra vez, y resulta que las había hecho, tenía diferencia como de 4 años. Haz de cuenta que vemos que nos trae a los 26, pero después el nacimiento de Jesús vino quedando no en el año 0, cayó en el año 4 antes de Cristo, ¿no? Entonces si hacemos esa suma de que Jesús nació en el 4 antes de Cristo, ¿no? Más los 26 que nos trae la profecía a un Jesús de 30 años, como dice exactamente la Biblia, que ahí comenzó su ministerio a los 30 años. Y es lo que veíamos la semana pasada, caemos ya en los tiempos de Jesús, y ahí comienza la última semana de Daniel, que después dice que a la media semana es cuando se quita la vida al Mesías, y ahí marca la media semana. En Apocalipsis acá también vimos cuando se empiezan a abrir los sellos, es también cuando Jesús es crucificado, y luego baja al Hades, y luego sale del Hades, luego toma su cuerpo, resucita y asciende al cielo. Es decir, tanto en Daniel como en Apocalipsis, lo que marca la diferencia, y en el mundo, es la cruz de Jesús. O sea, el evento que parte al mundo es la cruz de Jesús. Bueno, de ahí la profecía de Daniel nos trajo ya hasta las semanas 69 y media, como quien dice, ¿no? O sea, ya vimos
La 69 nos pone cuando Jesús es ungido, y luego dice a la media semana se le quita la vida al Mesías. Y después pasan, de ahí para adelante es donde pasan muchas cosas que narra tanto Apocalipsis como el libro de Daniel. En Daniel 9:27 vimos lo que decíamos ahorita. A la mitad de la semana, es decir, cuando Jesús muere en la cruz, ahí es donde se hace cesar el sacrificio. Es decir, el sacrificio ya no se necesita más, ¿no? En el 9:26 decía lo mismo, ¿no? Entonces, de la media semana para adelante es donde pasan muchas cosas. Cuando nosotros estuvimos en Apocalipsis 5, si te acuerdas, ahí dijimos de Apocalipsis 5, donde pasa esto, que el Señor asciende al cielo, comienza a abrir los sellos, y el primer sello trae consigo al anticristo, ¿no? Es decir, después de que el Señor resucita y sube al cielo, después viene el anticristo, que es el imitador de él. Y Daniel nos dice prácticamente lo mismo, tanto en Daniel 9:27 nos dijo, Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Es decir, dice exactamente lo mismo que vimos en Apocalipsis 5. Después de que Jesús es crucificado, viene el anticristo. Aquí está diciendo, después de que hace cesar el sacrificio, que es el mismo evento, ahora viene, nomás lo llama diferente, ahora lo llama el desolador, ¿va? Pero si te fijas es el mismo, está hablando de lo mismo. En el 9:26 de Daniel habló de lo mismo. El 9:26 dice, después de las 62 semanas se quita la vida al Mesías, mas no por sí. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí lo llama, después de que le quita la vida, es el príncipe que ha de venir. Es decir, nomás está dando otro nombre, ¿no? Pero entonces después del sacrificio de Jesús es cuando viene el anticristo. Después del sacrificio y todo lo que pasa con Jesús, después de que resucita y después de que asciende al cielo, es cuando viene el anticristo. Entonces, te digo, ya tenemos 69 semanas y media semana, y nos falta lo que pasa en la última media semana. Lo primero que pasa es que viene el anticristo. Es lo primero que dice la Biblia varias veces. El príncipe que ha de venir es lo mismo que dijo Jesús, ¿te acuerdas allá en Juan 14? En Juan 14:30. Juan 14:30 dice Jesús a sus discípulos. Si te acuerdas, Juan 14, Juan 15 y Juan 16, viene siendo el Señor dando las últimas instrucciones antes de padecer su pasión, antes de que se va a ir, le está dando las últimas instrucciones a los discípulos. Y en Juan 14:30 les dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Otra vez en Juan 14:30 Jesús está diciendo lo mismo. No hablaré ya mucho con ustedes, o sea, yo ya voy a ser sacrificado y enseguida de mí viene el príncipe de este mundo. Jesús lo menciona ahí porque te digo, porque hay una confusión. Yo creo que los futuristas, viendo esa palabra príncipe, es donde se basan de que el anticristo va a ser un gobernante, va a ser no sé de dónde. Bueno, ellos dicen que va a ser de Roma, porque los romanos son los que destruyeron la santa ciudad. Pero ellos piensan en un hombre que va a ser un príncipe, pero eso no es. Jesús dijo, ahí viene el príncipe que ha de venir, es el anticristo. Es el príncipe del que habla Daniel también. En Juan 12:31 lo vuelve a mencionar. En Juan 12:31 dice otra vez el Señor Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Y dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De dónde fue echado fuera? Del cielo. Si te acuerdas que el diablo tenía acceso al cielo, de hecho lo vemos en el libro de Job, cómo se paseaba y podía llegar hasta la presencia de Dios y nos acusaba ahí. Pero después de que Jesús sube al cielo, es echado del cielo,
¿verdad? Por el mismo Jesús. Si te fijas, esto cuadra exactamente, por ejemplo, con Apocalipsis 12:9, lo que está diciendo Jesús, que dice, ahora es el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado fuera, es lo que narra Apocalipsis 12:9. Así es, ese sí es el príncipe y es el Dios de este siglo. Y en Apocalipsis 12:9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y a dónde fue lanzado? Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí mismo en el 12:10 de Apocalipsis dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, fue lanzado a la tierra. Ahora, ahí hay que ver algo. Fíjate cómo íbamos allá en Apocalipsis 10, ¿te acuerdas? Y luego comenzamos el 11. Si te fijas lo que está pasando en el 11, cuando dice, fue arrojado a la tierra, no sé si lo veas, pero por eso lo pusimos allá arriba. Se regresa en el tiempo, es decir, Apocalipsis 11, 12 y 13 no son, en tiempo no son consecutivos de ahí. Ahí ya se paró, ¿te acuerdas que llegamos Apocalipsis 11, cuando se va a abrir la séptima trompeta? Pero entonces se regresa ahora en tiempo. El tiempo ya no sigue para allá. De hecho, Apocalipsis 11, 12 y 13 son como paralelos en tiempo. Se acaba el 11 y cuando empieza el 12, otra vez se regresa al principio. Por eso, por ejemplo, el 12, cuando está diciendo que fue lanzado el dragón, no fue lanzado allá, sino que se regresó. Y acá otra vez volvimos. Cuando Jesús subió al cielo, fue cuando el diablo se fue lanzado a la tierra. ¿Sí me entiendes? Por eso ahí cortamos el tiempo el consecutivo. Perdón para los de YouTube que no ven el pizarrón, ¿verdad? Pero si te fijas, se regresa. El 11 se regresa. Y luego cuando acabemos el 11, otra vez se regresa el 12. Y luego cuando acabemos el 12, otra vez empieza el 13. Es decir, el 11, el 12 y el 13 están en este periodo de tiempo que ya habíamos caminado en estas señales. Lo que dijimos, ¿te acuerdas cuando recién hablamos? Oye, aquí el primer sello trajo el anticristo, pero no quiere decir que aquí quedó y luego siguieron las guerras. No, y el anticristo se siguió todo. De hecho, no nomás hasta ahí, hasta hoy, ¿verdad? O sea, fueron señales que se fueron acumulando, que se van acumulando. Así es. De hecho, entonces, el 11, el 12 y el 13 de Apocalipsis hablan de lo que estamos hablando hoy, de lo que pasó esa media semana. O sea, deberíamos de leerlos incluso juntos. Hablan del mismo periodo de tiempo. De hecho, si te fijas en estas claves, por ejemplo, en el 11.2 que leímos la semana pasada, dice que el patio que está afuera, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la ciudad 42 meses. Si te fijas, 42 meses es precisamente la media semana que falta, ¿verdad? La media semana de años. Después el 11.3, hermano, de Apocalipsis, dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Son los mismos 42 meses. Si los conviertes, son los mismos 42 meses. Y si los conviertes, son los mismos 3 años y medio que le faltan ahí a la profecía de Daniel. Si te adelantas en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 12:6, cuando está hablando de la mujer, que vamos a ver que es Israel, dice, la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado para que ahí la sustenten, y vuelve a repetir el mismo periodo de tiempo, 1260 días. Y en Apocalipsis 13:5, cuando habla de la bestia, del dragón, dice que también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias y autoridad para actuar 42 meses. ¿Te das cuenta? Está hablando del mismo periodo de tiempo los 3. Por eso es lo que te digo. Cuando acabemos el 11,
no es que sigue el 12 en el tiempo, sino que está narrando algo y otra vez nos regresamos al principio. Y acabamos el 12 y está narrando algo del mismo periodo de tiempo y hay que empezar. Por eso no sé si le entiendes ahí al pizarrón pared, pero te digo, es el mismo periodo, por eso los pusimos así, como paralelos, ¿no? Entonces, lo primero que pasó después de que Jesús asciende al cielo, ya vimos que es después de que fue quitada la vida de Mesías, después de que resucita y asciende al cielo, viene el anticristo. Eso es lo primero que pasó. Después, en ese periodo de tiempo, buenas noches, hermano, es donde pasan varias cosas que son las que vamos a tratar de ver hoy. Por ejemplo, la semana pasada habíamos hablado del 11:2, donde dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses, ¿no? Y ahorita vamos a ver ahora lo que sigue ahí en el 11. En el 11:3 narra otra cosa que también va a pasar en ese periodo de tiempo. Dice el 11:3: y daré a mis testigos a mis 2 testigos, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Ahí dice enseguidita, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ahorita dice más cosas, pero no sé si me está explicando hasta ahí, hasta lo que llevamos ahí ahorita. Depende mucho ahorita, por eso explicamos un poquito todavía lo de Daniel de la semana pasada, porque de esto depende mucho. Por ejemplo, los que dicen que todo está en el futuro, los 2 testigos dicen que es, yo no sé si lo has escuchado, dicen que es Moisés y Elías, que bajarán allá en el futuro, ¿no? Para ser exactos, en la tribulación de 7 años. Pero otra vez caemos en que la Biblia no enseña eso, ¿no? Si la media semana es cuando se le quitó la vida al Señor, estos 2 testigos vinieron enseguida después de su muerte. Por eso es importante todo lo que hemos visto y definirnos, ¿no? Creo que no hemos hablado, por ejemplo, en esto que estamos estudiando, en la escatología, hay 3 posturas. Por nombre, una se llama preterista total, que dice que todo es pasado. Pero ahí incluso dicen que la venida de Jesús ya fue pasado, ¿no? Pues esa es una herejía, ¿no? Porque según ellos la venida de Jesús fue en secreto. Unos de los que dicen eso son los testigos de Jehová, que la venida de Jesús fue en secreto. Pero tristemente hay cristianos que ya creen eso, ¿no? Que la venida de Jesús fue en secreto. Contradice la palabra de Dios, que dice que todo ojo le verá cuando Él venga, ¿no? Entonces esa doctrina preterista total, pues está errónea, está errada. La segunda postura es la futurista. La futurista es la que hemos hablado a veces, que es la que cree hoy la iglesia, que todo está en el futuro. Por ejemplo, si hablan del anticristo, está en el futuro, viene en el futuro. Si hablan de la apostasía, está en el futuro. La tribulación está en el futuro. Y de ahí, de hecho, ahí nace que la tribulación es de 7 años, que el rapto es antes de esa tribulación, que se tiene que reconstruir el templo, que nos van a poner un chip y yo creo que has escuchado todo ese globo inflado, ¿no? Pues también es herejía, ¿no? También es herejía. La tercera postura, que yo creo que es la correcta y es la que he tratado de explicarte, se llama preterista parcial, que quiere decir que de lo que habla Apocalipsis, una parte ya está en el pasado, pero otra parte estamos esperando. Entonces eso es lo que hemos tratado de definir, qué es lo que ya ha pasado y qué es lo que estamos esperando. Pero esta concuerda con la misma palabra de Dios. ¿Te acuerdas ahí cuando empezamos Apocalipsis? Desde Apocalipsis 1:19, el Señor le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, o sea, pasado, las que son y las que han de ser después de esto. O sea, ahí mismo el Señor dice que Apocalipsis tiene pasado, presente y futuro.
¿verdad? O sea, no puede ser, te digo, ahí con las dos, con eso le contradices las dos doctrinas. No puede ser todo pasado, porque aquí está diciendo hay pasado, presente y futuro, ni puede ser todo presente, todo futuro tampoco, ¿no? Entonces, con Apocalipsis 1:19 ahí te dice, hay cosas pasadas, hay cosas futuras. Esas son las que tienes que definir. No puede ser ni todo pasado, ni todo futuro. Entonces lo importante es ir viendo eso, lo que hemos ido viendo, qué es lo que ya pasó y qué falta por cumplir, e irlo soportándolo con la Biblia. Por ejemplo, no podemos decir que la tribulación está en el futuro, porque Apocalipsis 1:9, ¿te acuerdas cuando vimos que dijo Juan que él es copartícipe en la tribulación? ¿Qué quiere decir eso? Que Juan estaba en la tribulación. O sea, ¿cómo va a estar en el futuro si Juan ya estaba dentro de la tribulación? Aparte, cuando hablamos de la tribulación, que todavía nos falta hablar de ella, pero vimos todos los versículos donde la Biblia le dice a la iglesia que pasará tribulación. O sea, tiene que pasar. Pablo pasó tribulación, la iglesia primitiva pasó tribulación, Lutero pasó tribulación. O sea, no puede ser que esté en el futuro, es decir, está desde antes, te digo, pero para nosotros es eso, hermano. Tenemos que ver las cosas que son claras. Las cosas claras siempre van por encima de las que no son tan claras. Que eso es lo que pasa con los que tienen la doctrina futurista. Están al revés. Ellos ven claridad donde no hay claridad. Y donde la Biblia es tan clara, ellos no ven. Por ejemplo, si tú les muestras donde Juan dice que él ya estaba en la tribulación, ellos dicen que no, la tribulación sigue estando en el futuro. A veces lo que caen es bueno, ese es otro tipo de tribulación. O sea, hay dos tipos de tribulación, ¿no? Cuando les muestras donde Juan dijo que el anticristo ya está en el mundo. Hace la semana me tocaba platicar con el amigo ahí de Facebook y decía, bueno, es que son dos tipos de anticristos. O sea, todo para que concuerde. Te digo, cuando una doctrina es errónea, tienes que terminar torciendo la escritura a fuerza, ¿no? Entonces ahí dice, oye, aquí dice que el anticristo ya está. No, pero ese es otro, o sea, son dos. Oye, aquí dice que Juan ya estaba en tribulación. No, pero esa es otra, son dos. O sea, terminas haciendo garras la escritura, ¿verdad? Para que se adapte a lo que tú crees. Y otro problema de la doctrina futurista es ese, que lo que te digo, que todo es futuro y todo se lo traen a la actualidad. O sea, para ellos todavía nada ha pasado. Poniendo por ejemplo que pusimos aquí una vez, 2 de Tesalonicenses 2, donde dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, les rogamos que no se dejen mover fácilmente, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Les dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Y ellos dicen, ¿ves? O sea, está hablando del futuro. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y dicen, está hablando del futuro, ¿ves? Y por eso la ponen hasta acá, hasta el año 2000. Pero en todo esto que hemos estado estudiando nos ayudan mucho las fechas que sí nos da la Biblia, ¿no? Este libro de 2 de Tesalonicenses fue escrito en el año entre el 51 y 52. Entonces no necesariamente, aunque está diciendo cosas en el futuro, no necesariamente son futuro para nosotros, ¿verdad? Eso tenemos que, es tan simple, ¿no? O sea, la doctrina futurista, no sé si te fijas, pero se parece mucho a la forma de interpretar de los judíos. Ellos todavía van a la Biblia y ven las profecías que dice que el Mesías va a venir, y ven, mira, ves si va a venir, mira, ven si va, y todavía lo están esperando, y no van y se asoman a que el Mesías ya vino una vez, y nos están pasando lo mismo. Los cristianos que creen eso dicen, mira, ves, aquí Pablo habla que la apostasía vendrá, y están esperando la apostasía. Dice, mira, aquí Pablo dijo que el anticristo vendrá, y están esperando el anticristo. Pero esto es tan simple, o sea, tú miras las iglesias, las religiones de hoy, y ni modo que no haya apostasía, pues sí es lo que más
lo que más existe hoy. Entonces ya por eso tú tienes, oye, esto ya sucedió. O sea, ¿cómo lo vas a estar esperando en el futuro? Y si hay apostasía, pues quiere decir que el anticristo también ya está. Pues ¿cómo lo vas a estar esperando si el anticristo es el que trae la apostasía? ¿Verdad? Es la principal tarea. Por eso te digo, por eso tienes que poner por encima lo que sí es claro. Es claro que en el 51 dijo que va a venir, pero no quiere decir que se corrió hasta el 2000. Oye, ¿quién le pone el freno? Pues se lo pone primera de Juan 2:18, que dice, oíste que el anticristo viene, y dice, así ahora hay muchos anticristos en el mundo, ¿verdad? Eso, así es como se interpreta la Biblia. O sea, eso está demasiado claro. En eso del anticristo, ahí mismo decían, bueno, pero es que los que interpretan el futurismo dicen, es que va a ser un hombre. Yo no sé si lo has oído, yo creo que sí, porque todos lo hemos oído, ¿no? Están esperando un hombre, dice, un hombre va a ser el anticristo, un gobernante, el príncipe. Pero eso no lo soporta la Biblia. Ahí mismo el soporte es, mira, aquí en Tesalonicenses Pablo dice que es un hombre, es el hombre de pecado. Y acá Daniel decía, es el desolador, es uno también. Le digo, pero ahí mismo, es que esto parte de raíz de cómo interpretar la Biblia. Oye, Daniel dijo que era uno en el año 500 antes de Cristo. Y luego Pablo también dijo que era uno en el año 51. Y luego vino alguien en el 90, que es Juan, y le dijo, ¿oíste que venía uno? Y él mismo te está diciendo, no es uno, son muchos. O sea, está complementando en tiempo. Si te fijas, así es como se acomoda la Biblia. O sea, eso es poner los patitos en fila. No quiere decir que Pablo estaba hablando de uno y Juan estaba hablando de otro. No, Juan está complementando lo que dijo Pablo e incluso lo que dijo Daniel. Porque Juan dice, ¿oíste que venía un anticristo? Bueno, ahora así andan muchos en la tierra. Y eso es claro, el anticristo es el espíritu del anticristo. Y todos los que, yo no sé cuántas personas has escuchado tú que el anticristo es este, el anticristo es otro. Y según ellos mismos dicen, bueno, no fue, ¿verdad? Desde Hitler, no, ese era el anticristo. No, bueno, no fue porque no. Oye, Napoleón era el anticristo. No, bueno, no fue. Y luego, recientemente, yo no sé si has escuchado, cada que cambian un papa, ese va a ser el anticristo. Ese va a ser el anticristo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que todos han sido anticristos. Todos han tenido el espíritu del anticristo. Por eso para nosotros no solamente es con Apocalipsis, no solamente es con la escatología. Lo importante de leer la Biblia es cómo interpretarla, ¿no? Y en esto tienes que acomodar las cosas en orden. O sea, cuando dicen, mira, es que Juan dijo que son muchos y Pablo decía que era uno. Sí, pero acomódalos en tiempo. O sea, Juan es el que está cerrándote la doctrina. Oíste que era uno. Y Juan dice, oíste que era uno. O sea, oíste a Pablo, oíste a Daniel. Exactamente. Él nomás está diciendo, mira, dice primera de Juan 2:18. Según vosotros oíste que el anticristo viene, dice, así ahora han surgido muchos anticristos, ¿verdad? Él está aclarándote lo que no aclaró Daniel y lo que no aclaró Pablo. Pero por ejemplo, a las personas que dicen, no, pero es que aquí dice un hombre, por ejemplo en segunda de Tesalonicenses dice, vendrá el hombre de pecado, el hijo de perdición, y dicen, y se sentará en el templo de Dios, así como Dios y haciéndose pasar por Dios. Le digo, es que el problema que tenemos es que no pensamos, dice, en el templo de Dios, y nosotros nos imaginamos así el púlpito, ¿no? Y la gente ahí sentada. El templo del que está hablando es el templo de Salomón. Y yo siempre le pregunto, a ver, si se va a sentar en el templo de Dios, por allá tenemos un dibujo del templo, ¿dónde se va a sentar? ¿En el propiciatorio? ¿Encima de los ángeles? ¿En el candelero? Porque esas son las partes del templo de Dios, ¿no? Si dice, va a estar en el templo de Dios, Dios estaba en su templo como espíritu. La Biblia dice, Dios es espíritu. Entonces el imitador, pues es un espíritu también.
¿no? Pero te digo, hoy decimos, se va a sentar en el templo de Dios, y lo que más pensamos, va a ser un pastor predicando, ¿no? Dice, se va a sentar en el templo de Dios. Aun si los judíos reconstruyeran el templo, lo harían como era el templo, como en el templo antiguo. No van a poner sillas, y no van a poner a alguien a predicar. Van a hacer el templo a la réplica como era. Entonces, ¿dónde se va a sentar el hombre? No es un hombre, es un espíritu, ¿verdad? Lo que pasa es que te digo, no vas más allá. O sea, ¿cómo? Si dice, pero es un hombre y se va a sentar en el templo. ¿Dónde se va a sentar? ¿En el piso? ¿Okay? ¿No? Pues no hay lugar para un hombre en el templo de Dios, ¿verdad? No sé si estés de acuerdo con... ¿Sí? No, pues, así es. Así es. Sí, ese espíritu, es el espíritu del anticristo. Pues digo, eso es demasiado claro, ¿no? Vamos a volver ahí donde estábamos, en el 11:3, que te digo, es lo que pasó también esa media semana. Que habla de los 2 testigos, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Dice en el 11:4, estos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Solamente hay un paralelo que habla de los 2 olivos, que está allá en Zacarías 4. Sabes que cuando habla de estos 2 olivos, el resumen es, ¿sabes qué le dice el Señor? Dicen, es que no es con tu fuerza, sino con tu espíritu, con mi espíritu, dice el Señor, ¿verdad? Desde allá lo que está hablando es del pueblo del espíritu, ¿no? De la venida del espíritu de Dios. Aquí mismo nos da otros datos de estos 2 testigos que van a andar en la tierra. Dice en el 11:5, si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Ahí es lo primero que tenemos que ir viendo. Oye, ¿va a salir fuego de ellos? ¿Van a ser dragones? Pues no, ¿verdad? Está hablando de la palabra de Dios, que van a predicar. Dice, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y luego mira el poder que tienen, dice Apocalipsis 11:6, que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga. Dice que tienen ese poder, pero no dice que lo usan. De hecho tienen poder, y más adelante se ve que son vencidos por la bestia. ¿Te acuerdas? Porque así lo permitió Dios. No solamente ellos, hermano. El cristiano verdadero tiene poderes que no utiliza, que no pone en práctica. ¿Te acuerdas también cuando Jesús estaba por morir? Y cuando lo van a apresar, dice, cuando Pedro se adelanta con la espada y le dice, espérate, guarda la espada. Dice, ¿tú crees que yo no puedo hablar al cielo y bajan un ejército de ángeles? Sí, pero no lo pone por uso. No, estos mismos tienen poderes, pero no los ponen en uso. Tanto que adelante ahorita vamos a ver, la bestia los vence, por eso son mártires, ¿no? Por eso ahí dice que tienen poder de cerrar el cielo, de que no llueva, tienen poder sobre las aguas, tienen poder para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran, pero no dice que lo hacen. En el 11:7 dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, no usan los poderes contra eso porque Dios tiene determinado eso. Si te fijas, dice que los vencerá y los matará. Entonces, ¿de quién está hablando? Pues de mártires cristianos, mártires del evangelio. Regresando otra vez a los tiempos. De hecho, creo que la semana pasada nos llevamos una hojita ahí. No sé si te la llevaste, pero que habla. Aquí está la última semana. Empezó cuando Jesús tenía 30 años. A los 33 años y medio, a la media semana, le quitaron la vida al Mesías. Y luego hay un acontecimiento que también la historia marca la fecha, a los 3 años y medio siguientes, que es la muerte de Esteban, ¿no?
Pues es muy claro que Esteban es uno de estos dos testigos, ¿no? Mira todo lo que dice aquí y comparémoslo allá en Hechos 7, cuando Esteban fue apedreado. Que te digo, no es casualidad que fue a los 3 años y medio después de la muerte de Cristo. En Apocalipsis 11:8, te digo, se para ahí también Hechos 7. En Apocalipsis 11:8 dice: sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y si vamos allá a Hechos 6:7, pues todos sabemos dónde fue crucificado el Señor, ¿no? Sabemos de qué ciudad está hablando. En el 6:7 dice: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y dice el 8: y Esteban, lleno de gracia, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces está hablando de Jerusalén. En Apocalipsis 11:8 dice que los cadáveres estarían en la plaza de Jerusalén. Y en Hechos 6:7 y 8 estamos viendo que ahí es precisamente donde predicaba Esteban. En Apocalipsis 11:9 dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, dice en el 11:10, se regocijarán entre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Atormentado a qué se refiere? ¿Te acuerdas cuando hablamos? Por ejemplo, Jesús es lo que hizo cuando les predicaba el evangelio, cuando los confrontaba con el pecado. Si vas a Hechos 6:10, bueno, 6:9 donde nos quedamos, dice: se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Pero dice, no podían resistir el espíritu con que hablaba Esteban. Entonces es claro lo que dice Apocalipsis, que lo atormentaban. Dice ahí al final del 11:10, porque estos 2 profetas atormentaban a los moradores de la tierra. Y claro que los atormentaban, o sea, los molestaban. No lo querían escuchar. Es lo mismo que hizo Jesús, ¿no? Por eso mataron a Jesús. Por eso también mataron a Esteban, ¿verdad? Después ahí en Apocalipsis 11:11 dice que después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Si te fijas, no está diciendo que todos lo iban a ver. Dice: cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Quiénes lo vieron? Dice en el 11:12, oyeron una voz del cielo que dijo: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Acuérdate que estamos en los ayes todavía aquí en el libro de Apocalipsis. Pero alguien puede decir, bueno, pero yo digo que no fue Esteban, ¿no? Pero si no fue Esteban, fue otro mártir de aquel tiempo. Lo que sobraron
después de que murió Jesús y que empezó la iglesia primitiva, pues lo que le sobró a la iglesia primitiva fueron mártires. Y lo que está hablando Apocalipsis 11 de los dos testigos está hablando de mártires, ¿no? Si dice, bueno, pero Esteban es uno nada más, ahí enseguidita, en donde estábamos en Hechos. Más adelantito, más bien en Hechos 12. En Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado, después prendió a Pedro y todo. Pero ahí está otro mártir del evangelio. Y después todos los apóstoles fueron mártires. Entonces lo único que está hablando Apocalipsis 11, de dos mártires de aquel tiempo. Y tenemos que entender lo mismo como las demás señales. ¿Por qué buscarlo en el futuro? Decir, van a ser dos, pero en el futuro. Aparte, ¿sabes lo que significa la palabra testigo? Exactamente, es una palabra en el griego. Es la palabra martureo y quiere decir mártir. Mártir. Eso es lo que quiere decir la palabra testigo. Entonces Apocalipsis está hablando de eso, de dos mártires. Pero te digo, pues ¿para qué los traemos? ¿Cómo los traemos al futuro? Si es lo que le sobró precisamente a la iglesia. Después de la cruz de Jesús, después de que Jesús resucita y empieza la iglesia en el Pentecostés, lo que le sobró a la iglesia son mártires. O sea, no son dos, fueron muchísimos mártires. Bueno, de entre esos dos, de entre esos muchos, agarra dos a los que más te gusten. No importa que no vengan los nombres. No, claro que no. Porque no vienen los nombres. Juan Bautista nada que ver. No porque es después de Jesucristo. ¿Verdad? Tiene que ser después la media semana que nos falta. Y Juan fue antes. Pero te digo, Esteban concuerda incluso con el tiempo exacto, hermano. O sea, Esteban fue, si decimos, es la media semana que sigue. Esteban fue muerto a los 3 años y medio después de Jesús. ¿Verdad? O sea, Esteban cuadra exactamente. Tú dices, oye, no está el otro ahí, pero pues es lo que sobraba ahí en ese tiempo. Mártires es lo que sobraron. Y te digo, la palabra testigo, cuando él dice, estos son mis dos testigos, la palabra testigo es mártir. Entonces estos dos son mis dos mártires, ¿no? Y cuando dicen, bueno, va a ser Elías o va a ser Moisés, no tienen esa característica del mártir, ¿no? No puede ser ellos, ¿no? Pero te digo, lo principal es eso, hermano, que por qué lo vamos a buscar en el futuro, por decir, vamos a buscar en el futuro dos mártires, pues si es lo que más ha habido en el cristianismo. Al cristianismo le han sobrado mártires, ¿verdad? Si tú dices, no es Esteban, pues puede ser Juan Pérez, pero en ese tiempo, ¿no? Puede ser, oye, ya hemos hablado a veces también cómo murieron los apóstoles, pues también agárralos de ahí, los apóstoles, ¿no? No dice el nombre, dice que son dos mártires, pero pues mártires es lo que nos sobra, es lo que sobró al cristianismo. Yo traigo una postura, hermano. Los candeleros, ¿verdad? Desde Zacarías, desde el capítulo 3, del versículo 7 en adelante, dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mi casa, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, como sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta piedra hay 7 ojos. Hasta ahí, hoy ya nos brincamos hasta los 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que despertaba de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí,
lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclaraciones de gracia, gracias a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. O sea, los dos olivos, ahí está mencionando que son el espíritu de Dios, los 7 ojos. Entonces, muchos dicen que Elías y que Moisés, pero cuando le preguntaron a Jesús que iba a venir Elías y que iba a restaurar todas las cosas, y Jesús le respondió: la verdad, Elías ya vino, y no le creyeron. Así es. Fueron con él lo que quisieron. Entonces, regresándonos acá al Apocalipsis, estos dos testigos, yo lo veo más como que fue el mismo Jesús, Y el Espíritu Santo. porque profetizaron 42 meses. O sea, Jesús, ¿verdad? Entonces es crucificado y dice: y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Y de estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lleven en los cielos su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. O sea, muchos por esas cualidades, por eso se las achacaban a Moisés y a Elías. Pero Moisés y Elías, ellos hacían esas cosas. El Espíritu Santo, 7 ojos de Dios, que está delante de toda la tierra. Bueno, así lo miro yo. Ahora, en el 11 dice: pero después de 3 días y medio entré en ellos espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Cuando se dan cuenta que Jesús ya no está en la tumba, causa el temor entre todos. Inclusive empezaron o sea, marca un evangelio, ¿verdad?, que empezaron a inventar que los apóstoles se lo habían llevado. Así es. Yo le doy esa postura y esa relación más. Y cuando dice aquí de que donde fue en el 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande. 8, ¿no? Pero pues independientemente pues estamos hablando de periodo ya pasado también, ¿no? Ya cuando uno encaja en algo, pues ya como que ya te queda algo. Así. Sí. Y Esteban, a mí lo sorprendente de Esteban, hermano, es que encaja exactamente en los 3 años y medio, ¿verdad? Que dice ahí. Entonces ahí después, oye, falta, pero dijo que eran 2. Sí, pero ya estamos hablando de que ahí en ese inter lo que sobraba eran mártires, ¿verdad? Perdían la vida por Jesús. Vamos a seguir ahí en el 11:15 para llegar al 12 y dice el 11:15. Sí, precisamente viendo ahorita cuando veíamos el 11 que dice que tenían facultad dice, tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva, y acá cuando vimos a Esteban dice que hacía señales también,
¿verdad? O sea, es que Esteban encaja casi exactamente. Lo que alguien puede decir, oye, pero dice que son dos. Sí, pero, o sea, lo que sobraba era gente como Esteban, ¿verdad? En ese inter lo que sobraba era gente como Esteban. Y luego te digo, cuando ves que testigo, hoy nosotros tenemos creemos testigo, pues es alguien que está atestiguando algo, ¿no? Aquí en el diccionario, testigo es mártir, ¿no? Tú estás diciendo, son dos mártires. Y ya dices, no, pues mártires es lo que sobraron, ¿verdad? Y Esteban encaja a la perfección. El segundo tiene que ser alguien ahí alrededor de Esteban. Dice el 11:15. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, ahí es importante lo que hablamos al principio. Estamos viendo en el 11:15, dice que se tocó la séptima trompeta. Y esta es la que trae el final, ¿no? Y de hecho aquí dice en el 11:18, tu ira ha venido, es decir, ya sigue el final. Pero ahí es donde, oye, pero y luego sigue el 12 y luego sigue el 13. Es que acuérdate lo que hablamos al principio. O sea, ahí ya terminamos. Y luego se regresa otra vez hasta el principio. O sea, ahí en realidad ya sigue el final, pero luego en el 12 narra algo que te digo, se regresa al principio. De hecho, vamos a leerlo de una vez para que vea cómo se nos regresa. Y te digo, está hablando cosas paralelas, el 11, el 12 y el 13. Paralelos, así como están acomodados, así es como están. Si leemos, vamos a leer el 12 de corrido. Dice Apocalipsis, sí, manda. Exactamente, así es. Hagan cuenta que se acabó exactamente como Mateo y luego sigue Marcos, está enseguida. No, se regresó otra vez al principio. Y luego, oye, sigue Juan, no, se regresó otra vez al principio, así es, ¿verdad? Pero pues, es importantísimo porque yo creo que es lo que a veces nos puede confundir. Oye, aquí ya abrió la séptima trompeta y pues ya se tiene que acabar todo, ¿verdad? Exactamente. Hay que saber hasta dónde puede ser cronológico, cuáles está cambiando de tiempo. Y te digo, no casualmente, el 11, el 12 y el 13, haz de cuenta que son paralelos. Acabamos el 11 y hay que regresar otra vez hasta acá, hasta la cruz, hasta cuando viene el anticristo, o sea, al principio, otra vez. Mira, Apocalipsis 12. De hecho, yo creo que es un resumen de aquí de los dos testigos. Dice en el 12, apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Si te fijas, ahí está hablando ya, pues es el diablo, y las estrellas son sus demonios, son los ángeles caídos. Y se los arrojó sobre la tierra. Y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Ella está hablando de Israel, ¿no? Del pueblo de Israel, de la ciudad más bien.
Y cuando dice acá arriba, dice, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Te acuerdas lo que quiso hacer Herodes cuando le dijo a los reyes, dime dónde está para ir, dónde ha de nacer para yo también ir a adorarlo, entre comillas, ¿no? Ella es Israel y el hijo varón es Jesús. Dice ahí que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y después dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, ya se nos está adelantando hasta que fue arrebatado al cielo el Señor. Lo dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Después, dice el 12:7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, los que veíamos ahorita en el 12:4, ¿no? Decía, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, hablaba de esto, de los ángeles de él. Dice en el 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es lo que vimos también que dijo Jesús en Juan, ¿te acuerdas que lo leímos al principio? Es decir, cuando Jesús murió y cuando asciende al cielo, hay un evento en el cielo también. El diablo tenía acceso al cielo, como vimos el ejemplo es Job. ¿Te acuerdas cuando dice, oye, venían y el diablo también venía y dice, ya viste a tu siervo y el diablo tenía acceso? Bueno, cuando Jesús resucita y sube al cielo, ahí el diablo ya es echado a la tierra, ¿verdad? De ese evento estaba igual, como dijimos ahorita, ¿te acuerdas? De allá nos regresamos otra vez. O sea, cuando fue echado a la tierra, otra vez nos regresamos aquí, cuando Jesús subió y el diablo fue echado a la tierra, ¿verdad? Ahí es donde te digo que no es, ya el 12 no sigue en cronología al 11, sino que se devolvió al principio. O sea, están en el mismo periodo de tiempo, el 11, el 12 y el 13. En el 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí ya está hablando de ellos, de muchos, ¿no? Que te digo, es lo que sobraba. Acá hablaba de 2 testigos, de 2 mártires, y aquí pues, es lo que sobró. Y cuando tú ves la iglesia, pues es lo que sobraba, los mártires, ¿no? En el 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra vez está hablando otra vez del mismo periodo de 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, sigue hablando, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero después dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta ahí, yo no sé si viste la diferencia, como dice, primero el pleito es contra los judíos todavía. Se dice contra
contra la mujer, contra Israel. Es lo primero, baja, y el pleito es con la mujer, ¿verdad? Con Israel. Y hasta el 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y después se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el resto de la descendencia de Israel. Acuérdate lo que dice ahora la Biblia, ¿te acuerdas en Romanos? No recuerdo el verso donde dice que nosotros ahora somos los judíos, ahora somos los israelitas nosotros. Dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Pero ahí lo dice bien claro, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si te fijas la imagen, no sé si la veas, es primero el diablo peleando contra la mujer, contra Israel. ¿Qué es lo que pasó aquí cuando vimos que viene, que el anticristo viene? Y lo que nos dijo segunda de Tesalonicenses, que va a estar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, se refiere al templo de los judíos, ¿no? ¿Te acuerdas la semana pasada? Que ahorita vamos a ver la abominación desoladora, pero te dije que va a estar demasiado sencillo, ¿no? O sea, le quito la emoción porque como que inventar es más emocionante, ¿no? Pero lo que dijimos aquí, cuando la cruz, ahí cesó el sacrificio. O sea, ahí ya Dios dijo, ya no se necesita sacrificar animales ni presentar ofrendas. Sin embargo, desde el 33 y medio hasta el año 70, que cuando destruyeron el templo, los judíos siguieron presentando sacrificios, siguieron sacrificando animales. ¿A quién se los estaban sacrificando? Pues a Dios, ¿no? ¿Verdad? Porque Dios ya no estaba ahí. Pero si te fijas en lo que está diciendo aquí pero ese era engaño ya del diablo, para ser más exacto. O sea, lo primero estuvo peleando contra los judíos y los tenía engañados y le estaban presentando a él sacrificios y le estaban presentando sacrificios. Y yo casi lo veo como una imagen donde dice, oye, espérate, ¿qué está pasando? O sea, ya mi guerra ya no es contra los judíos, mira, hay un nuevo pueblo que ahora son los cristianos y a esos tengo que ir a hacerles guerra. ¿Te das cuenta? O sea, dice, primero estuvo haciéndole pleito a la mujer y esperó al hijo que iba a tener y su pleito era con Israel. Y si te fijas en la práctica, ¿qué era? Que los estaba engañando, estaba en el templo y le seguían presentando sacrificios. Y dijo, aquí está la guerra, porque él decía, este es el pueblo de Dios. Pero luego de repente volteas y dice, oye, aquel es el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? La nueva descendencia, los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ahora voltea y hace guerra a los cristianos. Es lo que, no sé si es lo que ves ahí, pero yo creo que se ve claro, ¿no? Como la guerra es contra Israel, contra Israel, contra Israel. Porque el diablo sabe que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Desde Abraham dice, aquí estos son los que tengo yo y de repente ve, oye, que Dios se hizo un pueblo nuevo, ¿no? Y ahí el diablo ahora voltea y dice, ahora le va a hacer guerra a los cristianos. Como que se ha de sorprender, ¿no? Dice, espérate, o sea, sí le estás ganando a Israel, dice, pero allá, mira, hay un pueblo nuevo. Hay un pueblo nuevo de Dios. Y 12:17 es donde dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de Israel, que somos nosotros los cristianos, somos los nuevos israelitas, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y después ahí mismo, claro que como siempre hemos hablado, que Dios tiene el control. En ese inter pasa lo que vimos en el año 70. El mismo príncipe que ha de venir, el desolador, el anticristo, destruye el templo de los judíos, ¿verdad? Como, no sé, como diciendo, pues yo estaba acá entretenido con los judíos, lo destruye y se enfoca. En ese lapso todavía, ahí es cuando destruye el templo. Así es, ¿no? Y se enfoca ahora a los cristianos prácticamente. El judío
queda como quiera amarrado, ¿no? Y lo que vamos a ver después en el 13, y dice, oye, viene otro dragón, y lo que habíamos visto, que cómo actúa el diablo, ¿te acuerdas? Que tiene su organización. No quiere decir que dejó de atacar a los judíos, sino que pues le dejó ahí su encargado, órale. Y ahí los judíos pues están como están hasta hoy, los que siguen esperando al Mesías y todo, ahí tienen su bestia particular engañándolos, ¿no? Pero el patrón, el jefe, estaba enfocado aquí con los judíos y de repente se da cuenta porque nació el nuevo pueblo de Dios, o sea, no existía, ¿verdad? Y de repente se da cuenta, oye, espérate, que hay un nuevo pueblo de Dios, y por eso se enfoca acá a los cristianos. Y después pues él mismo destruye el templo, pues ya para qué, su guerra es ahora contra los cristianos. Y ahí te digo, en el 12:17 pues lo dice bien claro, ¿no? Que ¿quiénes son? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Quiénes son? Pues los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahora en ellos, o más bien en nosotros, es donde enfocó las baterías el diablo, ¿no? Y otra vez ya llegamos hasta el final, ¿no? Y ahora el 13 otra vez se nos va a regresar acá hasta el principio, ¿no? Pero el 13 lo vamos a guardar para la próxima semana, ¿no? Pero no sé si hasta aquí, por ejemplo, nos quede claro todavía que los eventos pues ya son pasados. Sigue el 13 que va a hablar, te digo, es paralelo, y en el 14, pues ya adelantándonos un poquito, ahí ahora sí ya viene la venida, es el regreso del Señor en Apocalipsis 14. Entonces, para lo que llevamos hasta ahorita y concluir hasta ahorita es, pues todas las señales ya pasaron, ¿verdad? Y no solo ya pasaron, porque acá te acuerdas cuando estábamos viendo el primer sello ahí tímidamente, el segundo sello, oye, sería la segunda guerra, la primera, oye, el hambre pues ya no solo ya pasaron, hermano, sino que la Biblia dice que hasta en el año 70 ya estaban cumplidos todos, ¿verdad? Es decir, ya habían pasado. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando hablamos de guerras, pues claro que hubo la primera, que hubo la segunda, pero pues ahí mismo en el 70 estamos hablando de una guerra. Es decir, oye, no necesariamente se refería a la primera y a la segunda, sino como el mundo no se ha acabado, pues ha habido más guerras. Pero la señal cumplida ya se había cumplido con la primera guerra que hubo. Así haya sido de un pueblito contra otro pueblito, ahí se cumplió la señal. Simplemente ha habido más guerras. Cuando hablamos de señales en el cielo y decíamos, oye, la semana pasada puede haber habido un eclipse, oye, hace un año hubo lunas rojas. Sí, pero la señal se está refiriendo dentro de los primeros 70 años, ahí también hubo señales en el cielo. Es decir, no solamente estamos hablando de eventos pasados, sino que se cumplieron del año 33 al año 70. Ahí se cerró todo. Y tú ves las señales, y a poco no pueden haber, bueno, tribulación, pues lógico que hubo. ¿A poco no había enfermedad? ¿A poco no había pueblos con hambre? Es decir, lo que está diciendo la Biblia es, para nosotros, no es solo que ya pasaron, sino en ese inter pasaron. Hasta en el año 70, cuando se destruyó la ciudad y el templo, ahí esa era la última señal. Y todo encaja también con lo que dijo en Mateo 24. ¿Te acuerdas cuando dio las mismas señales y dijo el Señor, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca? ¿Cuánto dura una generación? Una generación, o sea, una generación es lo que dura la vida de una persona, ¿no? Hoy vivimos 70, 80 años, ¿no? Es lo que dura una generación, ¿no? Lógico, en el Antiguo Testamento vemos generaciones más grandes, más largas,
Pero hoy, bueno, después de que destruyó la primera vez la tierra el Señor, dijo que ya no viviríamos más de 120 años, ¿no? Y cada vez vivimos menos, ¿no? Hoy una generación dura entre 70 80 años. El Señor lo que dijo en Mateo 24 es, cuando dio las mismas señales a los discípulos, le dijo, y no pasará esta generación, o sea, los que estamos aquí viviendo, no pasará sin que todo esto acontezca. Por eso ellos lo entendieron así. Y ellos salieron a predicar eso. Ellos salieron a predicar Cristo viene. Ellos no salieron a predicar viene un templo. Ellos salieron a predicar Cristo viene. Cristo puede venir mañana. Cristo puede venir ya. No, porque ellos ya lo vieron todo cumplirse, ¿no? Entonces, y eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice Jesús en Mateo 24, ¿no? Y encaja con lo que estamos viendo. Hoy le agregamos 2 mártires. Hoy están en el futuro. Pues ¿a poco no ha habido mártires? No, pues sí ha habido muchos mártires. Podemos decir, estuvo Lutero, sí, no, pero en lo que el Señor está diciendo, no pasará esta generación. ¿A poco no hubo mártires? Sí hubo, pues ya vimos a Esteban, ya vimos a Jacobo, hubo muchos mártires, ¿no? Que el diablo atacara a los judíos y que el diablo atacara a los cristianos, porque oye, va a ser en el futuro, pues es lo que llamamos tribulación, ¿no? Oye, va a ser en el futuro. ¿Y a poco no estamos viendo que ya atacó a los judíos? Y que, lógico, que ya atacó a los cristianos. Es decir, nomás hemos estado cosas que otra vez concluyendo que ya pasaron, ¿no? Que ya están en el pasado. De Del capítulo 12, el agua como un río se referirá a los engaños que trae la serpiente. Sí, o sea, todos los ataques que ha sufrido Israel, pero sí, lógico que ataques religiosos, ¿no? Ataques espirituales. Y cuando dice que cómo ha sido librada, acuérdense lo que vimos cuando hablamos, ¿qué fue? En el 7 del remanente judío. O sea, hay un remanente judío, un remanente que el Señor ha estado salvando, ha estado librando de esos ataques, ¿verdad? Está la otra parte que pues esa no, ¿verdad? La que decíamos, oye, se enfocó a los cristianos, pero de todos modos le dijo, tú como quiera, síguete encargando de esto, ¿no? Tienen ahí su bestia particular, ¿no? Pero ahí cuando vemos todo lo que dice cómo fue guardado el pueblo de Israel, pues está hablando del remanente que ha de ser guardado, ¿verdad? Y pues lo ha guardado el Señor. Pero te digo, a reserva de que nos falta ver el 13 que veremos la otra semana, es bueno, si ya está todo ahí, porque yo creo que la pregunta de un futurista sería, bueno, a ver, si tú dices eso, que ya en el año 70 ya está todo cumplido, entonces ¿quién es la abominación desoladora? ¿No? Y dijimos, es lo mismo hasta ahí, pero pues vamos a verlo por concepto, ¿no? Por significado. Para empezar, la abominación desoladora se menciona 3 veces, ¿no? Por ejemplo, en Daniel 9:27 vimos que decía vendrá el desolador, decía en el 9:27. Y en el 9:26 vimos que también lo llamó de otra forma, lo llamó el príncipe que ha de venir, como palomeamos aquí. El príncipe es el desolador, pues es el anticristo, ¿verdad? Pero no nada más habló ahí. Bueno, pero en el 9:27 dice, vendrá el desolador, ¿no? La semana pasada vimos qué significa desolador. Nomás significa destructor. O sea, va a venir a destruir. Pues, ¿qué es lo que hizo en el año 70? Destruyó. Él mismo destruyó en el año 70. Lo mencionó también el Señor Jesús ahí en Mateo, ¿te acuerdas? En Mateo 24. En Mateo 24:15.
primero el Señor, si te acuerdas, ya leímos Mateo 24, cómo da todas las señales y cómo iban encajando con los sellos, ¿te acuerdas? Cuando anuncian el 24:5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Era el primer sello. Después dice Mateo 24:6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Era el segundo sello. Dice, pero aún no es el fin. Y luego dice el 24:7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y dice, y habrá pestes y hambres. Es el tercer sello. Luego dice, y terremotos en diferentes lugares, y dice, y todo eso será principio de dolores. Y luego dice el 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Es el quinto sello. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y se nos regresa al principio. Dice, oye, entonces ¿cuándo va a empezar a pasar esto? Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice, el que lea, entienda. Y la abominación desoladora, otra vez, igual como segunda de Tesalonicenses, ¿dónde va a estar? En el lugar santo, en el templo de Dios. Acuérdate que tanto el Señor, cuando está hablando aquí, todavía está el templo ahí parado. Y cuando Pablo está hablando en segunda de Tesalonicenses, todavía está el templo ahí parado. Todo lo que el Señor dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Si vas en un diccionario, bueno, desoladora solamente quiere decir destrucción. Es decir, él iba a destruir, y fue lo que hizo el año 70. Pero abominación se oye medio raro, ¿no? Pero hay dos palabras en la Strong que se usan para abominación. Una es la 8251 y otra es la 8441, y quieren decir exactamente lo mismo. Significa sucio, cosa repugnante e ídolo, ¿no? Eso es lo que significa un ídolo. Entonces está diciendo, si cambiamos aquí la palabrita y dice Jesús, cuando veas al ídolo en el templo, esa es la abominación desoladora. Lo que decíamos ahorita, ¿quién estuvo desde el año 33 y medio hasta el 70 en el templo de los judíos? Pues estuvo un ídolo. Es decir, Dios ya no estuvo ahí. Dios, yo siempre ubico cuando Jesús muere. ¿Te acuerdas que la Biblia dice cómo el velo que separaba la presencia de Dios del pueblo, dice, se rasgó? Se rasgó porque el Señor salió de ahí, salió del templo, ya no habitó más el templo. De hecho es lo que dice la Biblia, ahora habitó a los cristianos. Pero es lo que decíamos ahorita, pero ahí se siguieron ofreciendo sacrificios. ¿Quién entró? Pues la abominación. O sea, él vino a ocupar ese lugar. Exactamente lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, es alguien que se sienta como Dios y se hace pasar por Dios. Entonces, ¿cuándo estuvo la abominación desoladora? Del 33 al 70 estuvo en el templo de los judíos, que era el templo de Dios. Ahí estuvo la abominación desoladora. Que lo que te dice abominación no es otra cosa más que ídolo. Y la palabra desoladora es destrucción. Quiere decir que el mismo ídolo que un día se estuvo en el templo, es el que lo terminó el día destruyendo, ¿verdad? Es el ídolo. Haz de cuenta que el sinónimo es el ídolo destructor. Es la abominación desolada. Pero como se oye, te digo, como que le quitas emoción, hermano, porque necesitas la abominación, ¿verdad? ¿Qué será la abominación? El diccionario dice que es un ídolo. Y es exactamente lo que dijo Pablo en segunda de Tesalonicenses. Va a venir, se va a sentar
en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Yo no sé si habías pensado en este periodo. Pues es que te digo, es nada más que pues de lógica. ¿Quién estuvo del 33 al 70 en el templo si Dios ya no estuvo ahí? ¿Verdad? Dios salió del templo. ¿Para qué? Para habitar a los que creyeron en Jesucristo, a los cristianos. Y eso es lo que dice la Biblia. El mismo Pablo. Aquí como está diciendo primero, pero ahí es donde cuentan los años, donde son importantes. Como aquí dijo, va a estar en el templo de Dios. Pero está hablando todavía de este templo en el 51. Y como ya más adelante a los corintios, ahora sí les dice, tú y yo somos el templo de Dios, ¿verdad? Por eso son importantes cuando se escribieron los libros también. Pero pues yo creo que encaja ahí exactamente, hermano. O sea, la abominación desoladora es el que estuvo en el templo de Dios del año 33 al 70. Y después él mismo lo terminó destruyendo, que es lo que dijo Daniel. El príncipe que ha de venir, la abominación, el ídolo, él mismo es el que va a destruir el templo. Y lo destruyó. Pero te digo, ese es, no sé si lo habías visto así, pero te digo, porque es la principal pregunta cuando le dices, a ver, bueno, entonces, si hasta el año 70 se cumplió, ¿quién es la abominación desolada? Pero, o sea, como que lo ven, ¿quién es? O sea, otra vez tiene que ser una persona. Es que lo que dice Pablo es alguien que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y lo que dijo Jesucristo es, aparte fíjate lo que dice Jesucristo, no está hablando del final. Jesucristo dice, cuando veas en el lugar santo, estábamos en Mateo 24:15, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate eso, no está hablando, entonces ya se acabó el mundo. No, está hablando de la destrucción del año 70, de lo que va a venir. ¿Te acuerdas? Por eso dice, huyan a los montes. No, cuando el Señor va a venir, dice más adelante, es cuando eres arrebatado. Que dice, donde estén dos, uno será tomado y otro dejado. Pero aquí está diciendo, cuando veas la abominación desoladora, es porque ya está cerca la destrucción de Israel. Dice entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Mas hay de las que estén encintas y de las que se críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida, ¿no? Es lo que pasó en el año 70, ¿verdad? Unos fueron capturados y llevados en cautiverio y otros huyeron. El que pudo, el que puso pies en polvorosa la libró, pero es lo mismo que pasó en la primera destrucción del templo. Hubo pueblo en cautiverio y hubo otros en dispersión. Es lo mismo que pasó ahí, y Jesús se los estaba anunciando. Cuando veas la abominación desoladora, ahí agarra, ya vete porque va a venir el que va a destruir la ciudad, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice ahí enseguidita. Así es. O sea, les está anunciando la destrucción del templo y la ciudad. Por eso cuando veas ya al ídolo aquí, tú ya huye. Exactamente le está diciendo a los judíos. Y al final de cuentas a nosotros también, de que eso ya pasó. Así es, sí, así es. Yo creo que está claro, ¿no? Pero te digo, porque esa era la pregunta que nos podría faltar o hacer, ¿no? A ver, si ya está en el año 70, ya se cumplió todo. Bueno, pues así están. ¿Quién es la abominación desoladora? Pues que está bien clarísimo, ¿no? ¿Quién estuvo del año 33 al 70 en el templo? Esa es la abominación desoladora. Y si lees segunda de Tesalonicenses, pues está hasta o sea, da hasta las funciones que tiene, ¿no? Dice, estará en el templo de Dios, sentado como Dios y haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Ese fue el anticristo. No sé si hasta aquí tengas duda, pero se van aclarando más las cosas, porque el ídolo destructor así. y dice que es el que vino a robar, matar y destruir. Ajá. Entonces ahí también nos va encaminando a destruir
Es el que hizo la destrucción. Así es. Así es. Ujú. Sí, te digo, pues no sé, te digo, lo importantísimo es ir acomodando los tiempos, pero por ejemplo, cuando ahorita como que acomodamos el 11 y el 12, pues yo no sé tú cómo lo sentiste, pero o sea, no es algo que está puesto a fuerza, hermano, es algo que la Biblia así lo dice. Es nomás de ir leyendo cómo, se regresó. Cuando una doctrina es incorrecta, sí puedes hacer esas cosas, pero las haces a fuerza, o sea, se ve que está forzado ahí, ¿no? Que en un momento revienta porque no era de ahí. Pero te digo, el 11, el 12 y el 13 así están. Así están para el... Entonces prácticamente en cronológico ya nos habíamos detenido nosotros, ¿no? O sea, ya no sigue para allá en cronológico, ¿no? Entonces las preguntas son, a ver, si ya paramos ahí, si en el año 70 se cumplió todo, pues lo primero es decir, pues es lo que dijo el Señor, dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, ¿no? Es lo primerito que tienes. Pero te digo, ahí ya los futuristas, ahí es donde te digo, ya agarras un versículo y lo haces garras. No, es que se refiere otra vez a la generación allá en los 7 años. El Señor les dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Pero la pregunta del millón era esa. Bueno, te digo porque a mí me la han hecho. Bueno, si ya todo se cumplió, ¿quién es la abominación desoladora? Pues ¿quién estuvo en el templo recibiendo la adoración de los judíos? ¿Verdad? Cuando ya el y lo que vimos ahorita, cuando ya el cristianismo era ahora el pueblo de Dios, pero ellos seguían presentando adoración y ofrendas a un Dios. ¿A quién se le estaban ofreciendo? Pues al que está sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Yo digo que está claro, ¿no? Y suavecita, sin esfuerzo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Por hoy, te digo, la que sigue es la 13 y te digo, va a encajar ahí en el mismo tiempo. Y luego ya ahora sí, al principio del 14 ahí vienen un chorro de conceptos, el rapto, la tribulación, cosas que vamos a ver ahí en el 14, ¿no? Pero hasta ahí no sé si tengas alguna duda.